Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes saben bien de que estamos estudiando el libro de Salmos. Estamos estudiando el capítulo 119 y ya vamos por el versículo 40. Vamos a comenzar hoy. Y este libro, este capítulo nos enseña a nosotros a cómo nosotros podemos vivir y tener una buena relación con Dios. Vamos a empezar en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 41. 119, versículo 41. Lo vamos a estudiar hasta el 56. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu palabra, y tendré respuesta para el que me afrenta. Pues confío en tu palabra, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Y guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estados. ¿Ok? Fíjate, aquí de 41 vamos a estudiar, en esta estrofa, vamos a estudiar de 41 a 48. Aquí el salmista está hablando acerca de quién. Está hablando acerca de la salvación. Él está hablando acerca de la salvación, de que él está muy agradecido por la salvación que él tiene con Dios, por mediación de Jesús, él tiene con Dios. Fíjate cómo dice, 41. Vamos a leer de 41 a 42. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu palabra, y tendré respuesta para el que me enfrenta, pues confío en tu palabra. Estamos en el Salmo 119, 41. versículo 41. El salmista aquí está diciendo, ¿no?, de que él tiene la palabra de Dios, que quiere hablar acerca de la palabra de Dios en todos los tipos de situaciones. Y eso es una de las cosas que nos enseña a nosotros, de que nosotros debemos hablar la palabra de Dios con todas las personas, en todas las situaciones y en todos los momentos. Y eso me recuerda que hace poquito, cuando yo estuve ahí en la iglesia de Hidden Valley hoy, esta mañana, el hermano estaba hablando acerca de que Dios tiene promesas. Y que una de las promesas que tiene Dios es que Él va a estar con todos nosotros en todas las situaciones, y de las cosas malas van a suceder cosas buenas. Entonces eso es lo que me recuerda a mí ahora, de que nosotros debemos hablarle a todas las personas acerca de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuestra relación con Dios se encuentra en la misericordia de Dios y la salvación que tiene para todos nosotros. Y Dios es misericordioso. Ustedes saben bien de que nosotros no meritamos nada que nosotros tenemos ahora, porque somos pecadores. Pero Dios nos ama a todos nosotros y Él quiere tener relación con todos nosotros. Entonces fíjate, el salmista aquí está experimentando una experiencia de salvación. Entonces cuando uno experimenta, experimenta la salvación de que todos nosotros tenemos con Dios, ¿qué nosotros debemos hacer? Nosotros debemos hablarle a todo el mundo acerca de
el gozo que nosotros tenemos con Dios. Bien, Hermano, cuando usted dice que según la palabra que debemos de hablar todo el tiempo de las cosas de Dios, bueno, eso indica que tenemos que hablar a cada momento, en cada momento oportuno, ¿verdad? No quiere decir que estemos hablando todo el tiempo de Dios, sino que estemos, que haya constancia, ¿verdad? Buscar el momento oportuno para instruir y para hablar de Dios, ¿verdad? sí. Yo estaba hablando de las cosas de Dios en algunas reuniones, sea familiares o no. Y pues usted sabe que hay muchas personas que les enfada mucho que les hables de Dios. A lo que tú como cristiano puedes entender que no es suficiente lo que le estás diciendo, pues para ellos sí, ¿me entienden? Pero como le decía, eso es mi intervención. Yo siempre de la plática que tenemos encuadro rápidamente algo que tenga que ver con la misericordia, con el amor, con el sacrificio y con todo eso, ¿me entiendes? Porque de cualquier cosa podemos tomar la palabra. Adelante, hermano. Una de las cosas que el salmista aquí está hablando es que le va a dar respuesta a todas las personas, ¿no? A todos los que le pregunten acerca de la palabra de Dios. Siempre, eso nosotros también lo tenemos que tener, como te estaba diciendo, ¿no? De que sí, uno tiene que hablar acerca de Dios a personas que no lo escuchan. Pero, ¿cuántas veces nosotros no escuchamos nada? Muchas veces nosotros no escuchamos y nos hablan acerca de Dios. Y nosotros no escuchamos. Pero eso no determinó para que un día nosotros escucháramos. Siempre hay que hablarle a la persona. Hoy no te escuchan a lo mejor, pero a lo mejor mañana te escuchan. Pero siempre hay que hablarle. Y yo pasé mucho tiempo para escuchar. Como que no se convence. Sí, yo pasé mucho tiempo. No se convence de las cosas que uno habla a una persona, de las cosas de Dios. Él escucha, ¿verdad? Escucha, pero no se convence. Sí, no se convence. Y eso mismo, por ese mismo proyecto, porque aquí nadie me puede decir a mí que desde la primera vez que le hablaron de Dios, ellos creyeron y ellos siguieron la palabra de Dios. Desde la primera vez, el que me diga eso, a lo mejor puede sentirla aquí. Entonces tenemos que seguir hablando. Entonces tenemos que seguir hablando, aunque la gente no nos escuche hoy, pero tenemos que hablarle hoy, tenemos que hablarle mañana, y algún día ellos van a aceptar, porque yo mismo me demoré tremendo tiempo para aceptar la palabra de Dios. Y así nos ha pasado a todos nosotros. También dice, como dice la palabra, que nosotros pensamos que Dios se aleja de nosotros cuando tenemos un problema. Entonces dice, y yo que estoy en las cosas de Dios y todos los días estoy escuchando la palabra y con mi radio y con todo el día, y al menos a mediodía lo hago yo. Y de ahí de repente que me viene el problema y dice uno, y a uno ya se va. No, pero Dios siempre está con uno, y Dios siempre está con uno, y es como dije yo al principio, de que Dios, todos los problemas que uno tiene, no, Dios siempre va a estar con uno, siempre Dios va a estar con uno. Y usted lo va a mirar aquí a través de este estudio que estoy dando yo. 43. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Fíjate, aquí el salmista quiere siempre estar preparado para hablar de la palabra de Dios. Así mismo es como nosotros debemos estar. Siempre estar preparados. ¿Y cómo nosotros podemos estar preparados para hablar acerca de la palabra de Dios? Sabiendo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo nosotros lo podemos saber? Por mediación de la Biblia. Y guardándolo. Guardando en nuestros corazones, en nuestra mente, la enseñanza del Señor.
Ahora, ¿cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas? Una pregunta que le quiero hacer a usted, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nosotros pudiéramos quitar de nuestra boca y de nuestra mente? ¿Cuáles son las cosas? Los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Ya, es lo que estaba pensando, ¿no? Los malos pensamientos, el orgullo, muchas cosas. O que creemos que somos mejores que otras personas, El nomás orgullo. porque nosotros vamos a la iglesia y ellos no. Pero no es La así. altivez. Había de ser Arrogancia, ¿verdad? Arrogancia. Eso es prácticamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no seamos arrogantes, que no seamos orgullosos, que no seamos mentirosos. ¿Tú me entiendes? Y uno Entonces, también no debe decir perdón. A veces hay personas, bueno, yo he escuchado, yo trato de no decir, yo ya voy a la iglesia, yo soy cristiano, o yo te quiero enseñar, o sea, ahí sí se ve tu arrogancia. Tú no tienes Sí. que decir yo soy cristiano, ni yo te voy a enseñar, porque ni tú sabes y tú quieres enseñar a otro. O sea, De si tú veras. ya vas con esa introducción, por eso la gente no te escucha, o sea, ahí se te ve tu arrogancia, no porque Ajá. vengo y aquí dice que ya estoy bien y que soy muy perfecto. Porque venimos y nunca estamos completos, siempre nos falta, estamos fallando en algo, nomás que lo malo es que no queremos reconocer, ¿verdad? una de las cosas fundamentalmente es, que no lo dijimos, ¿no? Es acerca del pecado. ¿Tú me entiendes? Eso no lo podemos tener y tampoco que nos falte la fe. El pecado y la fe, y principalmente el pecado, porque Dios no le gusta el pecado. Él ama a los pecadores, pero Él odia al pecado. Y para uno estar con Dios, uno tiene que estar limpio, porque Dios es limpio. Pero no podemos estar sin pecar porque siempre pecamos. Sí, siempre pecamos, siempre vamos a pecar, siempre vamos a pecar. Pero cuando Es usted... imposible decir que no podemos pecar, que siempre pecamos. Siempre pecamos, pero tenemos que tratar la manera de no pecar. Porque cada vez que pecamos, a Dios no le gusta. Porque como hay pecados más En grandes eso que consiste otros, la A Dios no le santificación. gusta. A ver, yo cuando me pasa así, aunque me levantes de malas, vamos a decir que los levantamos de malas, ¿verdad? Lo primero, cuando me pasa eso, lo primero que digo yo, ay, demonito, ya lárgate de mí porque ya, ahora no se va a poder. Sí. Y no, porque es el que te está atacando, el Exacto. demonio. So, cuando uno lo rechaza o le dice retírate, yo por eso cuando comienzo me digo, ya vas a comenzar conmigo, a lo más que te descuentes de mí porque ahorita no tengo tiempo para ti. You know? Uno tiene que renegar con él porque para separarlo de ti y decirle, hoy no. Y una de las formas más bonitas que nos enseña a nosotros la palabra es que nosotros lo podemos renegar a Él con la palabra de Dios. Sí. Con la palabra de Dios, nosotros el diablo, Jesucristo, como Jesucristo le habló al diablo, está escrito. Y Jesucristo es Jesucristo. Y le decía, está escrito. Nosotros tenemos que también decir, y está escrito. Y cuando nosotros le digamos está escrito, ¿qué le hizo el diablo se aparta. Pero si no le hablamos con la escritura, nos queremos poner al tú con él, A quemar, ¿verdad? vamos a perder. Nos va a Vamos a quemar. perder. Tenemos que hablarle la palabra de Dios y tenemos que dejar que Dios hable por nosotros para nosotros poder deshacernos de él. 45. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Hablaré también tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. El propósito firme de él es guardar la palabra de Dios. Ese es el propósito que tenemos que tener todos nosotros. Guardar la palabra de Dios. Como usted mismo estaba diciendo, porque usted no sabe por qué. Porque el diablo se conoce la palabra. El diablo se conoce las palabras. Entonces, nosotros tenemos, si el diablo se la conoce y no pertenece a Dios, nosotros tenemos que conocerla porque nosotros pertenecemos a Dios. ¿Te me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que conocerla.
Y entonces tenemos que tener coraje para hablarle a las personas importantes, como quienes, como a los reyes, como a los gobernantes, como a los jefes de nosotros, y así mismo también hablarle a los que están debajo, a los que nosotros vemos por la calle que andan necesitados, que nos están pidiendo dinero y que están haciendo estas cosas, y hay personas que están haciendo cosas malas. Entonces a todas esas personas nosotros debemos hablar acerca de la palabra, pero tenemos que estudiar la palabra, tenemos que saber lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando. ¿Para qué? Para que no venga nadie y nos quiera confundir. Porque hay muchas personas que han aprendido la Biblia y la han aprendido erróneamente. Y entonces lo siguen diciendo erróneamente, entonces usted le hace caso a esas personas. Es un ejemplo. Yo siempre pensaba que lo que se había comido Adán y Eva es una manzana. Eso yo me lo aprendí erróneamente, eso me lo enseñó, yo no sé quién me lo enseñó, pero no, en la manzana se comieron la manzana. Y todavía hay muchas personas que siguen hablando que es la manzana. Y la Biblia no dice que es una manzana. Entonces tenemos que ir a donde está la Biblia para saber lo que la Biblia está diciendo. No especifica la porque si hay personas que se han aprendido las cosas erróneamente y lo siguen diciendo erróneamente porque ellos mismos no han descubierto lo que quiere decir lo que están diciendo. Entonces lo siguen porque lo han aprendido erróneamente. Entonces, como dice la Biblia, nosotros tenemos que escudriñar lo que nos están enseñando. Si nosotros, ahora mismo yo digo una cosa, a mí no me haga caso. Si yo digo una cosa es contrario a lo que dice la Biblia, no me hagan caso a mí. Háganle caso a lo que dice la Biblia. 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Fíjate, él siempre está meditando en la ley de Dios. Él siempre está guardando la ley de Dios. Él siempre lo está guardando y siempre, y ahí él está en problemas. Usted verá que se va a meter más en problemas. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted está meditando la palabra de Dios, siempre va a querer hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de usted. Y muchas de las veces que nos sucede a nosotros es que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero si nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, Él te dice que te va a proteger. Dios te dice que te va a proteger en todos los momentos y en todas las situaciones. Y una de las cosas que tiene bonita Dios es que Dios no miente. Y a través de todas las cosas que nosotros hemos estudiado en la Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta de qué, de que todas las promesas de que Dios le ha hecho a todas las personas en la Biblia, Él las cumplió. Así sean promesas buenas y así sean promesas malas. Él siempre la ha cumplido y siempre cumple sus palabras. Nosotros tenemos que seguir lo que Él dice y tener fe en la palabra de Él. Él se alegra. El salmista se alegra al saber la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos que estar alegres al saber la palabra de Dios. Y al saber que Dios está con nosotros, nosotros tenemos que estar alegres en cuanto a esta situación. Fíjate, como Él dice aquí, que Él levantará las manos, ¿para qué? Para adorar a Dios. Y la oración que Él está haciendo a Dios, ¿por qué Él está haciendo esa oración a Dios? Esa adoración, porque Él está aprendiendo acerca de los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos que estar alegres cada vez que nosotros sabemos algo nuevo de Dios. Nosotros tenemos que estar contentos, porque es la palabra. Y la tenemos que guardar en nuestros corazones, ¿para qué? Para ponerla en práctica. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que estar felices, contentos. ¿Seguro que tenemos sí? a Cristo en nuestro corazón. ¿Seguro? En esta estrofa que acabamos de estudiar, que es de 41 al 48, al 49, ¿no? Fíjate, existen
6 actitudes que el salmista tuvo con la palabra de Dios. 6 actitudes que el salmista tuvo con la palabra de Dios. La primera de ellas, que la recibe. Eso está en el versículo 41. La segunda, que confía en ella. Eso está en el 42 y 43. Él confía en la palabra de Dios. Nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Nosotros debemos recibir la palabra de Dios. ¿Y qué? La recibe. Confía en ella. ¿Y qué hace? La obedece. En el 44 lo podemos ver que él obedece la palabra de Dios. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Y buscarla. Buscar la palabra de Dios en todo el tiempo. Si no buscamos la palabra de Dios en todo el tiempo, no estamos haciendo las cosas por nuestra cuenta. ¿Y qué? Cuando él busca la palabra de Dios, cuando él la recibe, cuando él confía, cuando él la obedece y la busca, ¿qué hace? Se lo dice a todas las demás personas acerca de quién es Dios. Acerca de qué Dios ha hecho por todos nosotros, porque Dios ha hecho muchas cosas por todos nosotros, como ayer mismo. Yo estuve hablando con una persona, ¿no? Y le pregunté, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Dios por usted? No, sí, Dios ha hecho muchas cosas por usted. ¿Y qué usted ha hecho por Dios? Se puso a pensar. Nosotros tenemos que hacer por Dios. Porque Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, directamente e indirectamente. Dios siempre está trabajando para todos nosotros, porque eso es lo que dice la Biblia. Dios trabaja para nosotros, para que nosotros estemos bien y lo podamos glorificar a Él. El último es, y ama a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener amor a la palabra de Dios. Si nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros amamos a nuestras mujeres, nosotros amamos a nuestros novios, nosotros amamos a nuestras novias, nosotros tenemos que amar a la palabra de Dios. Si no amas la palabra de Dios, yo no sé, yo no lo voy a decir, pero la palabra dice que si tú no amas a Dios, tú no amas a nadie. Eso lo dice la palabra, uno tiene que amar a Dios. ¿Me entiendes? Ahora vamos del 49, esta es la estrofa del 49 al 56. Dice así, 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me ha hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y mi consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mi causa, de los impios que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor. Guardo tu ley. Esto se ha hecho para ti, para parte de mí. Guarda tus preceptos. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Fíjate, él está diciendo que se ha hecho parte de su vida, parte de él, guardar las leyes, guardar las normas, guardar las cosas de Dios. Nosotros debemos guardar en nuestros corazones y en nuestras almas la palabra de Dios. Aunque el salmista está pasando, aquí el salmista está pasando por prueba, pero la palabra de Dios es su consuelo, es su alegría y es su esperanza. Así mismo nosotros debemos tener que hacer. Cuando nosotros estemos pasando por pruebas, nosotros tenemos que tener el consuelo y tener la alegría. ¿En qué? Y la esperanza. ¿En la palabra de quién?
en la palabra de Dios. No es la palabra mía ni la palabra de cualquier persona, sino en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner la confianza en la palabra de Dios. 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en las aflicciones, que tu palabra me ha vivificado. En las estrofas anteriores que hemos estudiado acerca de la vivificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno se vivifica? ¿Qué sucede? Hay alegría. Hay alegría, hay gozo, hay de todo. Entonces nos vivificamos, ¿tú no sé en qué? En la palabra de Dios, pero muchas veces nosotros no nos vivificamos en la palabra de Dios, nos vivificamos en otras cosas. El salmista empieza hablando de la promesa, que era lo mismo que estaba hablando anteriormente. Dios hace promesa y cuando Dios hace una promesa, Él la cumple, así sea buena o sea mala. Y si nosotros hemos estudiado la Biblia, nosotros hemos visto que todas las promesas que Dios ha hecho a todas las personas, se las ha cumplido. Y Dios nos está haciendo a nosotros promesas. Y la promesa que nos está haciendo Dios y todo lo que nosotros hemos visto de las promesas que ha hecho Dios, eso nos tiene que dar a nosotros fe. Y si nosotros no tenemos fe, no somos nada. No estamos en nada. Él no le pide, fíjate, Él no le pide aquí nuevas promesas. Él no le está pidiendo nuevas promesas, sino que cumpla las promesas que Dios le dio. Él no le está pidiendo nuevas promesas, no que hazme esto nuevo, no. Él lo que le dice es que cumpla las promesas de que Él le dio. Tampoco sugiere que le dieran cosas nuevas. La promesa que Dios ha hecho a todas las personas, y lo estoy diciendo y lo estoy repitiendo, para que se nos quede grabado en nuestras mentes, porque la repetición de las cosas es como nosotros se nos puede grabar las cosas. Todas las promesas que Dios hizo en la Biblia a todas las personas, Él las cumplió. Ahora Él quiere ser vivificado. ¿Por qué quiere ser vivificado? Porque Él ha experimentado la palabra de Dios. Cuando todos nosotros hemos experimentado la palabra de Dios, todos nosotros queremos tener un cambio. Y ese cambio es con Dios. Y ese cambio es para Dios. Y ese cambio es para glorificar a Dios, no para glorificarme a mí, ni para glorificar a todas las personas que están alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que glorificar ¿a quién? A Dios, porque Dios ha hecho muchas cosas por todos nosotros. La palabra de Dios nos da esperanza y nos da consuelo. Ahora le voy a decir una cosa, hay muchas veces, y nosotros nos podemos ver, a muchos predicadores y muchos maestros, que ellos les gusta darle consuelo a las personas con sus palabras y no le hablan las palabras de Dios. Y entonces hay muchos consoladores y hay pocos predicadores. Predicadores es el que habla acerca de la palabra de Dios por Dios, pero hay muchos consoladores que les gusta hablar a las personas lo que las personas quieren oír. ¿Para qué? Para consolarlo. Y esas personas no están, esas personas que están de consoladores, lo que están es llevándose a las personas hacia Él y no están atrayendo a las personas hacia la palabra de Dios. Porque el mejor consolador que tú puedas ver en todo es Dios, que es el que consuela a todos nosotros con nuestros corazones.
No con la palabra mía, no, porque sí, que todo va a estar bien y que sé yo que sé cuándo. La palabra mía puede sonar muy bonito y yo puedo hablar muy bonito y puedo tener un vocabulario perfecto. Pero el vocabulario perfecto es la palabra de Dios. Hay muchas personas que encuentran el consuelo. ¿En dónde? En el dinero, en las pasiones, en la fama, en los placeres. Otra persona cuya esperanza viene de Dios en la palabra de Dios. Pero hay personas que tienen la única esperanza que tienen esas personas es hacer que la palabra de Dios, todos nosotros tenemos que tener, nuestro consuelo debe ser en la palabra de Dios, no es en el dinero, ni en la fama, ni nada de eso, ni en las posesiones, sino es en la palabra de Dios. El poder de Dios se manifiesta en su palabra. El poder de Dios se manifiesta en su palabra. Y fíjate si se manifiesta en su palabra. Fíjate si se manifiesta en su palabra. De que cuando Dios hizo todo lo que hizo, ¿cómo lo hizo? Por su palabra. Con su palabra. Con su palabra, que se haga esto y que hay poder en esa palabra, en lo que nosotros tenemos en la mano, que nosotros estamos leyendo y que estamos estudiando. Hay poder. Hay poder. Sin igual poder, dice el canto. ¿Eh? Sin igual poder, dice el canto. 51. Los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y mi consuelo. Ay, fíjate. Los arrogantes, los orgullosos, se sienten incómodos cuando nosotros le hablamos a ellos acerca de la palabra. Cuando hay una persona que es arrogante, cuando hay una persona que es orgullosa, cuando usted le habla a esa persona acerca de la palabra, se agüitan y no quieren escucharla. Y son hermanos también. Son hermanos, pero cuando usted le está hablando acerca de la palabra, ellos están hablando de una cosa diferente. Pero cuando usted le está hablando acerca de la palabra, se agüitan. Y eso no es bueno. Tenemos que alimentar nuestros corazones y nuestras almas ¿con qué? Con la palabra de Dios. El pensar en los hechos de Dios de tiempos antiguos. Él está pensando en las cosas de Dios. Todo el tiempo Él está pensando en las cosas de Dios. Nosotros debemos pensar en las cosas de Dios todo el tiempo también. 53. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impios que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Fíjate, él se está identificando. Hay personas, los impios, ¿no? Los impios, ¿quiénes son los impios? Los pecadores, los que hacen el mal. Los que no creen en la palabra de Dios también no da. Entonces hay personas que son impios. Cuando nosotros... Impíos. 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 Bueno, impíos. Limpios. Impíos. Fíjate, hermanito, como mismo cuando usted estaba hablando al principio cuando comenzamos, ¿no? De que usted le estaba hablando a personas acerca de la palabra de Dios. Y esas personas no lo querían escuchar. ¿Usted me entiende? Entonces esas personas son impíos. Son impíos. Y yo, estamos aprendiendo unos a otros. Estamos aprendiendo. Impíos, somos impíos. Bueno, más hablando del sentido bíblico, dice que no tiene o no siente compasión o piedad. No hay nada más. Entonces, esas personas no quieren que nosotros hablemos acerca de Dios.
no nos quieren escuchar. Y entonces cuando nosotros estamos hablando acerca de la palabra de Dios, ¿qué hacen esas personas? Te critican. Tratan la manera de criticar, tratan la manera de desviar la palabra que nosotros queremos llevar a las personas. Y eso no es bueno. Y entonces él se pone indigno y se desagüita. Y todos nosotros nos debemos agüitar. Todos nosotros nos debemos agüitar cuando nosotros estemos hablando acerca de la palabra y venga alguien que quiera torcerla o quiera interrumpirla. Tenemos que agüitarla. Porque si usted no se agüita, no sé de quién usted está hablando. Si está hablando usted de la palabra de Dios o está hablando usted por usted. Porque si usted no se agüita con lo que le hagan cosas malas a Dios, no sé dónde está. 55 y 56, este va a ser el último versículo. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tu precepto. Fíjate, por la noche me acuerdo de tu nombre. Dice que se acuerda en el nombre de Dios, se acuerda de Dios en la noche. Y que él guarda la ley de Dios. Y eso ha sido parte de su vida. Guardar la palabra de Dios. Eso debe ser. Nosotros por la noche, cuando nosotros estemos pensando en Dios, nosotros debemos guardar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando venga el diablo, como usted está hablando, usted habla acerca de la palabra. En la noche, el salmista siente consuelo y gozo. En la noche, ¿por qué? Porque está pensando en la palabra de Dios. Nosotros, yo siento gozo cada vez que yo escucho la palabra de Dios y cada vez que una persona me está hablando a mí acerca de la palabra de Dios. Ciertamente es un consuelo grande poder conservar con Dios y contar con su presencia cuando uno se despierta en la noche. Cuando nosotros nos despertamos en la noche, nosotros meditamos y viene la palabra de Dios, eso es un gozo muy bonito. ¿Por qué? Porque al otro día, cuando usted se levante, ¿qué va a suceder? Esos pensamientos en la noche producen buenos hechos en el día. Produce paz. ¿Produce qué? Paz. Produce paz. Que cuesta tanto encontrarla. ¿Y en dónde nosotros podemos encontrar la paz? ¿En dónde? La palabra de Dios. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios donde nosotros podemos encontrar paz. Si nosotros buscamos paz en otra cosa, en otro lugar, no la vamos a encontrar. Y entonces el salmista, en todas estas clases que nosotros estamos dando, que estamos estudiando, ¿no? El salmista lo que quiere es que todos nosotros guardemos en nuestros corazones y en nuestra mente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros lo bueno y nos enseña lo malo. Si usted quiere hacer lo malo, usted hace lo malo. Y si usted quiere hacer lo bueno, usted hace lo bueno. Pero nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que el salmista nos está tratando la manera de guardar en nuestros corazones y en nuestras mentes la palabra de Dios. Porque Dios, todos nosotros que estamos aquí, yo creo que todos nosotros aquí somos hijos de Dios. Todos nosotros hemos nacido de nuevo. Y si todos nosotros hemos nacido de nuevo, ¿quién vive dentro de nosotros? Dios. Dios vive dentro de nosotros. Pero muchas veces que las acciones que nosotros hacemos no están demostrando
de que Dios vive dentro de nosotros. Y si todos nosotros sabemos quién es Dios, Dios es amor. Dios ama a todo el mundo. Y muchas veces nosotros no amamos a nuestros hermanos. Y entonces nos estamos demostrando de que Dios está viviendo dentro de nosotros. En la forma en que estamos actuando. Tenemos que actuar y hacer las cosas bonitas. Por eso tenemos ¿Para qué? que pedirle a Dios que nos enseñe un poquitito cómo es Él, ¿verdad? Poquitito como es Él, a ser humildes para caminar con Él. Y el día que nos toque irnos al cielo, mirar su gloria. Pero es tan difícil, ¿verdad? Llegar a ser humilde. Es bien difícil solo. Entonces, con la nota que acaba de decir la hermanita, de que es difícil hacer humilde y que debemos tener la paz de Dios y debemos dejar que Dios trabaje en nosotros, yo voy a terminar esta pequeña clase. Y para la semana que viene vamos a comenzar con el Salmos 119, versículo 57. ¿Ok? Okay. Muchas gracias por la atención prestada. Y nos vemos el mismo día. Gracias a usted. Para nosotros no entienden, ya es la hora.